Buen día a todos, un domingo más, este es el día del Señor. Y como familia de la fe separamos este tiempo para adorarlo y para escuchar su palabra. ¿Y por qué lo adoramos? ¿Por qué lo alabamos? Desde el primer momento en que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador es algo que nos nace desde adentro hacerlo. Seguramente cuando vamos atravesando situaciones, momentos, circunstancias, la adoración y la alabanza a Él es diferente. Lo hacemos de distintas maneras. Pero el amor que Él nos demuestra y que nos demostró nos lleva a hacerlo y reconocer realmente quién es Él. Hay una canción de Marcos Vidal que él se pregunta: ¿quién soy yo, Señor, para que tú me hayas amado? Y no hay forma de darle lógica a esa respuesta en nuestras mentes, porque el amor de Dios es inmenso hacia nosotros y para cada uno de nosotros. Y por su gracia podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a reconocer a este Dios? ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a adorarlo? Segunda Samuel 7:22 dice: qué grande eres, Señor, omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y en esta mañana, en las canciones que vamos a cantar, le vamos a decir, entre otras cosas, que nuestros labios siempre le darán loor. En otra canción, que nadie es como Él, que toda nuestra vida queremos entregarle, que cantaremos de su amor, que a su nombre siempre daremos toda la gloria y honor. Y por último, que Él es el único Dios y que tiene control sobre todo. ¿Crees en lo que vas a cantar? ¿Crees en lo que van a decir tus labios, tu boca? Pidámosle al Señor que su amor se refleje en nosotros para poder ser testimonios de Él. Cantemos a este Dios, adorémoslo juntos esta mañana. Santo, 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 Señor omnipotente,
personas bendita Mi Cristo
Agradezcamos al Señor por todas las cosas. Es difícil en tiempos de pandemia ser agradecido, pero el Señor es bueno con nosotros siempre. Oremos pensando en todas las cosas que el Señor siempre nos ayuda. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno siempre, Señor. Tus caminos son perfectos, Señor, y tú nos has dado un espíritu valiente, Señor, para sobrellevar todas las cosas. Tú dijiste que no ibas a poner más carga de la que no podamos llevar, Señor. Por eso estamos agradecidos que podemos alabarte, Señor. Podemos compartir tu palabra, Señor, con el necesitado. Podemos, Señor, sustentarnos cada día. Tú dijiste que no estemos afanosos por nada, pero a veces se nos hace difícil como humanos y pensamos en las cosas malas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón alegre, Señor, pensando en tu buena voluntad, Señor, en lo bueno que has sido con nosotros, de los lugares que nos has sacado, Señor, y de todas las cosas que nos diste espirituales, Señor. Y aún, Señor, de las cosas materiales que tenemos, que podemos sentir que nos falta, tú las haces suficientes, Señor. Gracias porque podemos compartirte a ti, Señor, y podemos estar en tu presencia, Señor. Aunque no estemos en la iglesia, Señor, compartimos con los hermanos tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona y todas tus dolencias Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Dice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor.
siempre con mi alma cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, gracias porque podemos estar juntos en tu presencia. Te alabamos, te glorificamos en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, fuerte y todopoderoso. Te adoramos porque eres nuestro Creador. Te adoramos por Jesucristo nuestro Salvador. Y te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y porque cada día nos sostienes con tu diestra poderosa. Te damos gracias porque tenemos la seguridad de que estás atento a nuestra oración y nos vas a responder. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la familia, por la iglesia en el mundo, en cada lugar donde se predica tu palabra. Gracias por tu iglesia en Ramos Mejía. Gracias por los medios tecnológicos que nos permiten estar comunicados. Gracias por los pastores, por cada hermano que con su presencia, su oración y sus enseñanzas bendicen nuestras vidas. Qué precioso cuando tu iglesia está unida en el vínculo perfecto que eres tú, Jesús. Vínculo de amor, de confianza, de lealtad y de bendición de unos para con otros. Gracias, gracias, Señor, porque podemos ser parte de tu iglesia. Y esto, Señor, lo consideramos un privilegio tan grande para nuestras vidas. Pedimos a ti la capacidad espiritual de dar lo mejor de lo que somos y tenemos para presentarte una iglesia sin mancha ni arruga, como nos enseña tu palabra. Gracias por tu promesa que dice que cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí tú envías bendición y vida eterna. Nos comprometemos a permanecer unánimes, en un mismo espíritu, aguardando en fe tu promesa de bendición y de vida eterna para tantos que aún no te han aceptado en su corazón. Gracias, Señor, porque nos permites encomendar nuestras vidas a ti. Encomendamos nuestras familias, nuestra iglesia y a la sociedad toda a tu cuidado paternal. Gracias, Señor, porque eres tú quien das la visión a la iglesia. Y gracias porque cuando tenemos el discernimiento espiritual para cumplir con esa misión, entonces hay crecimiento espiritual y crecimiento en números. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque estamos seguros que tú tienes el control de la historia, pero también tienes el control de la iglesia y de nuestras propias vidas. Por eso, Señor, estamos tan agradecidos a ti. Padre, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, te rogamos que tu poder se manifieste en nuestras vidas para transitarlo con fe y con esperanza. Te pedimos que nos acompañes, nos des renovadas fuerzas, nuevo ánimo y que tu bendición se manifieste en cada uno de nosotros. Señor, que podamos ser instrumentos útiles, canales de tu bendición con las personas que tratamos. Danos la capacidad de saber relacionarnos y de empatizar con las necesidades de nuestro prójimo. Despierta en nosotros un amor especial por los que todavía no te conocen y que podamos ayudar a los que están en necesidad, cualquiera sea esa necesidad. Encomendamos este culto a ti. Deseamos que sea para muy grato y que nuestra adoración sea grata delante de tu presencia.
Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre para nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos. Amén, amén y amén. Tú no eres Dios creado por un mortal, tú no eres Dios formado con mano terrenal, tú no eres Dios que tenga falta o necesidad, tú eres Dios y todo es tu plan. Y todo es tu plan.
Muy buenos días a todos. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de estar juntos. Seguramente hace un instante nomás varios de nosotros hemos participado de las clases de escuela bíblica donde pensamos y compartimos acerca de los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, donde podemos ver cómo el Evangelio empezó a circular por distintas ciudades del mundo, dando de esa manera cumplimiento en cierta forma a lo que el Señor les había encomendado a sus discípulos, sobre que comenzando desde Jerusalén tenían que llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio. Y allí encontramos a Bernabé y a Saulo o a Pablo en esta primera travesía, recorriendo distintas ciudades. En algunas medianamente habían sido bien recibidos, en otras fueron rechazados, expulsados, amenazados. Incluso en alguna Pablo había sido apedreado. Pero aún así ellos, llenos de gozo, comprometidos con la tarea que tenían por delante y por sobre todas las cosas respaldados por el Señor en lo que hacían y confiando en eso, no dejaron de compartir el mensaje, no dejaron de compartir el Evangelio, no dejaron de compartir que en Cristo hay salvación y que esa salvación está al alcance de todos, sin distinción y solo por la fe. Y ese es el mismo mensaje que usted y yo hoy estamos llamados a compartir. Y quizás a usted le pase lo que me pasa a mí. Lo primero que se me viene a la mente cuando pensamos en compartir, lo primero que se me viene es pensar en que tengo que hablar, en que tengo que contar. Y en cierta manera es así, porque somos llamados y responsables de contar a otros y de compartir con otros lo que el Señor hizo y hace a diario en nuestras vidas. Pero es cierto también que a lo que el Señor nos llama es a vivir el Evangelio, a vivirlo, a creerlo, a disfrutarlo, a hacerlo visible en nuestras propias vidas, a vivir de tal manera, a vivir como verdaderos cristianos, de tal manera que podamos disfrutar el amor que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, pero que automáticamente ese amor tiene que fluir hacia nuestros semejantes, hacia los que están alrededor nuestro. De disfrutar de la compasión y del perdón que el Señor nos mostró en un primer momento cuando creímos en Él, pero que también muestra a diario sobre nosotros. Y también eso tiene que verse reflejado en cómo nosotros nos movemos con los demás. De disfrutar de la compañía, de la paz, del gozo que viene de Dios, de conocerlo no solamente porque leemos y sabemos intelectualmente lo que la Biblia nos asegura que Dios hace en las personas, sino porque nosotros ya somos los protagonistas y somos testigos de alguna manera de lo que en primera medida pasa con nosotros. Y cuando eso es real, cuando llegamos a conocer diariamente al Señor desde esa perspectiva, es cuando nos encontramos en el lugar en el que estaban los apóstoles, que no podían dejar de compartir lo que ellos estaban viviendo. Y este es el mensaje que el Señor siempre quiso que la humanidad conozca. Nos toca a nosotros compartirlo ahora. Lo compartieron los apóstoles aún al riesgo de poner en juego su propia vida y muchos de ellos entregando su vida por este mensaje. Lo compartió el Señor en todo su ministerio aquí en la tierra, pero no solamente que lo compartió, sino que más aún lo confirmó cuando voluntariamente fue a la cruz y cargó con el pecado y con la culpa nuestra de toda la humanidad y murió en esa cruz y resucitó después para darnos vida. Y también lo compartían los profetas en la antigüedad, también muchos de ellos poniendo en juego su propia vida por compartir este mensaje. El domingo pasado, el pastor Santino Arena, a quien le agradecimos personalmente telefónicamente durante la semana por haber compartido con nosotros la disposición y haber estado con nosotros compartiendo el mensaje, pero también es bueno hacerlo de esta manera semipública, agradecerle por haber estado con nosotros y compartirle el mensaje de la palabra del Señor. Y decirle también que estamos siempre como iglesia orando por usted, por Estela, por los hermanos que se congregan allí y por la obra que llevan adelante allí en La Plata. Pero decía que el pastor nos compartía y hacía alguna referencia el domingo pasado acerca del llamado y de la misión del profeta Jeremías. Y yo quisiera en esta mañana invitarlos a pensar un poco
en lo que fue la vida y el ministerio de este profeta. Un profeta que fue llamado en un tiempo de corrupción total, pero en todos los órdenes en el reino de Judá, el reino del sur. Él empezó su ministerio en el reinado de Josías, que fue el último rey que de alguna manera buscó al Señor y trató de vivir dentro de la voluntad de Dios y trató de incentivar a que el pueblo también hiciera eso. Pero después de este rey vinieron otros que no hicieron lo mismo, que hicieron totalmente lo contrario. Y Jeremías es llamado a llevar adelante este ministerio más o menos en un periodo de entre unos 40 y 50 años, en el que la rebeldía era total. Y el pueblo iba camino al precipicio, iba en una pendiente, como diríamos hoy, en caída libre, y Jeremías es llamado a pararse en el medio entre ese camino y el pueblo para alertarlos que debían buscar al Señor. Y que si ellos humildemente volvían su rostro al Señor, el Señor iba a manifestarse frente a ellos. Pero parecía que cuanto más cerca estaban del peligro, más se rebelaban aún contra Dios. Y de alguna manera esa es una historia que se repite hoy, nosotros podemos verlo también de esa forma. Y no hablo solamente de nuestro país, hablo de toda la sociedad. Los gobernantes hablan de Dios, los políticos hablan de Dios, los religiosos hablan de Dios, la cultura habla de Dios. Pero hasta de una manera peyorativa, de una manera burlona, sin creer que lo que la palabra de Dios dice es cierto, sin creer que lo que Dios dice se cumple, sin creer que el ser humano necesita buscar a Dios. Y así como el profeta fue llamado en ese tiempo, hoy usted y yo somos esos Jeremías, que debemos levantar la voz y que debemos vivir de tal manera que podamos ser un testimonio visible del amor de Dios. Y yo les invito a leer algunos versículos sueltos del capítulo 1 del libro de Jeremías y después a sacar algunos pensamientos que nos puedan ayudar a pensar puntualmente en este profeta. Jeremías 1, versículo 4, dice el profeta: la palabra del Señor vino a mí, diciendo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Versículo 11. Vino a mí la palabra del Señor y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Versículo 17, pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Es hermoso pensar cómo el Señor empieza a buscar y a llamar a Jeremías. Recordaremos todas esas palabras que el profeta pronunció en el versículo 11 del capítulo 29, cuando les escribe una carta a los que ya habían sido deportados a Babilonia y les dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor.
Jeremías había sido testigo en su propia vida, él había podido comprobar en su propia vida que Dios tenía un plan para él. Y el Señor empieza diciendo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Y yo no me quiero ir del tema, simplemente abro un paréntesis para decir esto que quiero decir. Jeremías no era un feto, era una persona. Y desde el momento en el que fue concebido, Dios ya había pensado en él y Dios ya lo había apartado. Desde antes de nacer ya estaba en el plan de Dios. Y eso se aplica a todo ser humano. El aborto es contrario a la voluntad de Dios. Cierro paréntesis y vuelvo a la historia. Dios le dice al profeta que lo ha llamado, a lo que el profeta responde, a lo que Jeremías responde en el versículo 6. Ay, Señor, soy muy joven y no sé hablar. Se cree que para esta época o para este momento de la historia, Jeremías tenía más o menos entre 20 y 25 años, por lo que en ese momento seguramente se sentía que era incapaz, que era una persona inmadura, que no era la persona indicada para llevar esta tarea adelante, y por eso responde como responde. Pero si analizamos otros textos de la Biblia con otros personajes, podríamos mencionar, por ejemplo, a Moisés, que con mucho más que 20 o 25 años, cuando Dios lo llamó, Moisés también puso excusas. El ser humano pone excusas. Nosotros ponemos excusas. Y el profeta Jeremías diciendo: ay, Señor, soy muy joven, yo no estoy preparado, no soy la persona, pone una excusa, a lo que el Señor le responde en el versículo 7: no, Jeremías, no digas eso. No digas que sos muy joven, no digas que no estás capacitado, porque yo voy a estar con vos. No tengas miedo, yo te voy a acompañar, yo voy a hablar a través tuyo, yo te voy a decir lo que tenés que decir, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero más aún que eso, más aún todavía, yo voy a estar con vos y voy a ser todo lo que vos necesites que yo sea. Voy a ser tu sustento, voy a ser tu sostén, voy a ser tu consuelo, voy a ser quien te sostenga de pie y voy a ser quien dé valor a eso que estás diciendo, porque siempre voy a estar a tu lado, nunca te voy a abandonar. Y aquellos que conocemos la palabra, podemos reconocer en estas palabras que Dios le pronuncia a Jeremías, palabras similares y una promesa similar a la que el Señor le dio a sus discípulos. De allí recordarán Mateo capítulo 28, cuando Jesús les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Así como ustedes fueron hechos discípulos, ahora vayan y hagan discípulos a otros, en todas las naciones. Y confíen, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que Dios le hizo a Jeremías, aún creyendo Jeremías que no era la persona indicada, aún sufriendo él en carne propia el desprecio, aún creyendo él que no estaba preparado para eso, aún reconociendo que él, pensando que él no tenía valor, aún siendo despreciado, y aún si leyéramos toda la historia de la vida del profeta, podríamos ver cómo él sufría en carne propia lo que tenía que comunicar. Cómo le dolía, cómo lo quebrantaba y cómo veía con angustia cómo el pueblo le había dado la espalda y había sido rebelde frente a Dios. Y podemos ver cómo él derrama su corazón una y otra vez frente al Señor. El libro de Lamentaciones es un testimonio de eso, cómo Jeremías derramaba su corazón frente al Señor. Pero aún así, en todo tiempo, la promesa de Dios lo acompañó para que él pueda llevar su tarea hasta el final. Es la misma promesa que acompañó a los discípulos, que acompañó a los profetas, aún ellos poniendo también en riesgo su vida, aún ellos también creyendo que no eran las personas capacitadas para llevar la tarea adelante, y aún muchos de ellos también entregando su vida por el mensaje, pudieron comprobar que Dios fue fiel a lo que había prometido. Hay una expresión que se repite en el libro de Hechos en varias oportunidades, y Lucas la repite a veces refiriéndose a algún profeta, algún apóstol en particular, o a varios, o a todos, o a la iglesia en general, pero él dice que estaban llenos del poder
del Espíritu Santo. Y eso era la llenura del poder del Espíritu Santo lo que los sostenía. Y la promesa de que Dios iba con ellos los hacía mantenerse firmes y seguir cumpliendo con la tarea que el Señor les había encomendado. Es la misma promesa que usted y yo tenemos hoy. Sea lo que sea la tarea que tengamos que llevar adelante. Sea lo que tengamos que vivir. Sea lo que tengamos que transitar. Debemos creer en que Dios va a ser lo que necesitemos que Dios sea para poder llevar esa tarea hasta el final. Quizás usted me está escuchando o vos me estás escuchando y estás diciendo como dijo Jeremías o como había dicho también Moisés o como por ahí algunos de los discípulos pensaban, pero yo no estoy capacitado. ¿Te crees que no estás capacitado? ¿Te crees que no sos la persona adecuada, la persona correcta para llevar esa tarea adelante? Está bien que lo creas. Está bien que no lleves adelante la tarea y que no pretendas hacerlo en tu propia fuerza. Pero confiando en el Señor es cuando la podemos cumplir. No creernos aptos no puede llevarnos a un lugar de comodidad en el que no nos dé importancia lo que pase a nuestro alrededor, sino encomendándonos en el Señor, confiando en su provisión, confiando en su compañía, confiando en que Él habla por nosotros y que Él vive a través de nosotros. Somos llamados a ser los Jeremías de este tiempo, a vivir de tal manera que el Evangelio sea conocido. En los versículos 11 y siguientes, Dios le permite ver a Jeremías dos figuras acerca de lo que sería su tarea. En primer lugar, le muestra una rama de almendro y cuando Dios le pregunta qué ve, Jeremías dice, ve una rama de almendro. El almendro era conocido o era identificado o era llamado por la gente en ese tiempo o era como el despertador. El despertador, ¿por qué? Porque el almendro era el primer árbol que aparecía con hojas apenas el invierno había terminado, como indicando que ya el frío había pasado y que se acercaba la primavera. Ahora, si nosotros pensamos hoy en el despertador, a ninguno de nosotros nos gusta cuando suena. Y más todavía cuando estamos profundamente dormidos y el despertador suena y nos tenemos que levantar. Habitualmente no reaccionamos de la mejor manera. Y Dios le dice a Jeremías, vos tenés que ser como ese despertador, como esa vara de almendro. Que con tu comportamiento, que con tus palabras seas y trabajes para despertar en el pueblo, en las personas, esa necesidad que tienen y que está adormecida, está en un sueño profundo, pero que necesitan buscarme. Y que necesitan y que tienen que creer que lo que yo digo se cumple. Que por más que duden de mi palabra, que por más que no la tomen en serio, mis palabras se cumplen. Y que si ellos se despiertan de su letargo y me buscan y vuelven su rostro a mí, yo los voy a bendecir. Y la segunda figura que Jeremías ve, dice, es una olla que hierve y se derrama desde el norte. Dios le estaba permitiendo ver a Jeremías que eso era el poderío del reino de Babilonia que se iba creciendo y en un momento iba a arrasar con todo, como de hecho pasó. Y de alguna manera hoy podemos identificarlo con el poder del enemigo que está cautivando las mentes, que está esclavizándolos para que no puedan ver la bendición que hay en seguir a Cristo, en permitirle a Dios formar parte de la vida. Y nosotros somos quienes tenemos que cumplir con esa tarea de hacerlo visible. Y al final del capítulo, versículo 17, Dios le dice a Jeremías, la versión que yo leí, la Nueva Versión Internacional, dice, Jeremías, prepárate. La Reina Valera dice, ciñe tus lomos. La traducción de Dios habla hoy, le dice, ármate de valor. Y después le dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Tremenda promesa que Dios le hizo a Jeremías, y Jeremías creyó.
siendo un joven inexperto, siendo un joven tímido, pero puesto en las manos de Dios se transformó en un hombre de valor, de coraje, que hasta en los momentos más terribles, aún él mismo siendo deportado, siempre pudo mantenerse fiel y siempre pudo tener un mensaje de llamado al pueblo a buscar a Dios. Y siempre pudo comprobar en su propia vida que Dios mantuvo su promesa y estuvo a su lado, asistiéndolo en todo lo que Jeremías tenía que hacer y tenía que decir. Hoy vos y yo, usted y yo, somos los Jeremías, los Pedro, los Pablo, los Bernabé. Y quizás alguno de nosotros puede sentir que no es la persona indicada. Quizás alguno de nosotros puede pensar que no está capacitado. Quizás alguno de nosotros puede tenerle miedo al rechazo. Quizás a alguno de nosotros nos falte, como Dios le dice a Jeremías: Jeremías, prepárate, armate de valor, ceñí tus lomos, alistate, porque yo te quiero utilizar. La misma promesa que acompañó a Jeremías, que acompañó a los apóstoles, es la misma promesa de Dios que hoy sostiene a sus hijos. Y nos invita a vivir de tal manera a experimentar en nuestra propia vida la experiencia de tener una relación con Dios, de hacerlo visible para despertar a otros y que puedan también comprobar la bendición que hay en tener a Dios como Padre, en ser sus hijos, en sabernos perdonados, en sabernos que tenemos una esperanza, en saber que el Señor cuida de nosotros, que está al tanto de todo lo que nos pasa y que un día vamos a estar eternamente en su presencia. Vos y yo, usted y yo, somos los instrumentos que Dios quiere usar. Estamos dispuestos a hacer lo que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y para usted o para vos que quizás estás viendo este video y que quizás por una razón u otra nunca le has permitido a Dios formar parte de tu vida, o tal vez en algún momento pudiste experimentar que Dios te amaba, pero por alguna u otra razón la vida te ha llevado y has tomado decisiones que te han alejado de Dios. Ese mismo amor que Dios ha manifestado a lo largo de toda la historia es el mismo amor que hoy te sigue buscando. Ese mismo perdón que Dios ofreció en Cristo y que Dios es el mismo perdón que Dios sigue ofreciendo hoy. La misma paz que Dios ofreció en todo tiempo y que puso al alcance del ser humano es la misma paz que Dios te ofrece hoy. Dios quiere aliviar tus cargas. Dios quiere quitarte esa mochila, ese peso que cargas sobre tus hombros. Pero solamente vos podés tomar la decisión. Allí donde estás, con las palabras que salgan de tu boca y de tu corazón de manera sincera, decirle a Dios: Dios, te pido que llenes y que derrames tu amor sobre mi vida. Dios, te pido perdón por mis pecados, reconozco que te fallé y te pido que me perdones. Dios, te pido que llenes mi vida con tu paz, cada rincón de mi vida con la certeza de que vos estás al lado mío. Y no tengas ninguna duda, no te quepa ni la menor duda de que Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel a lo que prometió y lo cumple a lo largo de toda la historia y hoy quiere que sea una realidad en tu vida. Que el Señor nos bendiga.